¿Alguna vez se han preguntado por qué, sin importar quién ocupe la Casa Blanca o cuál sea la ideología de turno en Washington, la política exterior hacia Oriente Medio parece seguir un guión inamovible de caos, intervención y guerra? ¿Es simplemente mala suerte geográfica o existe una razón matemática, fría y calculadora detrás de cada bomba que cae en esa región? Hoy vamos a entrar en las profundidades de un sistema que la mayoría de los libros de texto prefieren ignorar. Vamos a desglosar por qué la estabilidad en Oriente Medio es, paradójicamente, la mayor amenaza para el estilo de vida de cualquier ciudadano que use dólares para comprar su comida. Analizaremos 3 mecanismos financieros brutales. Analizaremos el mecanismo del petrodólar como un respirador artificial para la deuda estadounidense, el experimento de la moneda de reserva como un impuesto global invisible y cómo evitar el colapso económico de EEUU bajo su propio peso. Para entender este rompecabezas, debemos viajar a 1971. El presidente Richard Nixon decidió que el dólar ya no estaría respaldado por oro. De la noche a la mañana, el dinero dejó de ser un activo físico. Pero la fe no es suficiente para sostener a una superpotencia. Si el dólar no estaba respaldado por oro, ¿qué obligaría al resto del mundo a seguir usándolo? Aquí entra el acuerdo con Arabia Saudita en 1974. Estados Unidos le hizo una oferta a la monarquía saudí: protección militar absoluta a cambio de que todo el petróleo vendido fuera facturado exclusivamente en dólares. El resto de la OPEP siguió su ejemplo. Había nacido el petrodólar. Piensen en esto mediante una analogía sencilla. Imaginen que son dueños de un casino. Ustedes imprimen sus propias fichas de plástico. Normalmente, esas fichas solo tendrían valor dentro de su edificio. Pero, ¿qué pasaría si lograran forzar a todas las gasolineras y supermercados para que solo acepten sus fichas? De repente, todo el mundo las necesitaría para sobrevivir. Ustedes podrían imprimir cuantas fichas quisieran. Estados Unidos es ese casino y el petróleo de Oriente Medio es lo que obliga a todos los demás jugadores a seguir comprando sus fichas. Es lo que los economistas llaman el privilegio exorbitante. Pero, ¿qué pasa si alguien no quiere jugar? Si un país decide vender petróleo en euros, oro o su propia moneda, deja de ser un socio para convertirse en una amenaza existencial para el dólar. Y es ahí donde las bombas empiezan a caer. Tomemos el caso de Irak en el año 2000. Saddam Hussein decidió cometer el pecado capital financiero. Anunció que el petróleo iraquí se vendería en euros. En el tesoro de no hubo risas. Si Irak tenía éxito, otros seguirían. La demanda de dólares caería en picado. El valor de la moneda estadounidense se desplomaría y la inflación se volvería incontrolable dentro de sus fronteras. No podían permitir que un precedente así prosperara en el mercado energético global. El riesgo era sistémico. Apenas 3 años después, hubo una invasión basada en armas que nunca existieron. Pero lo primero que hizo el gobierno provisional fue devolver la facturación al dólar. No se trataba de libertad, se trataba de la moneda. Pero Irak no fue el único. ¿Recuerdan a Muammar el-Gaddafi en Libia? Gaddafi quería crear el dinar de oro para que toda África vendiera sus recursos fuera de la órbita del dólar. Un petróleo respaldado por oro real. Un sistema así habría sido el fin del petrodólar. Gaddafi quería sacar al continente de la influencia del franco francés y del billete verde. Era un desafío directo al corazón del poder financiero occidental que no podía quedar sin respuesta. Meses después de movilizar esta idea, Libia fue intervenida por la OTAN, el país destruido y Gaddafi eliminado. La estabilidad regional fue sacrificada para salvar la demanda global de dólares. ¿Entienden por qué la paz es un riesgo? Si Oriente Medio fuera una región estable y unida, sus líderes tendrían el poder de negociar el precio de sus recursos. Podrían crear una moneda única regional o exigir el pago en activos reales. Eso es inaceptable para el sistema. La historia nos enseña que los imperios colapsan desde adentro cuando su moneda deja de representar la realidad. El intento de salvar el dólar destruyendo a otros es un signo de debilidad. No es una reacción de fuerza, sino de desesperación. Un Oriente Medio fragmentado y en guerra es una región débil, incapaz de desafiar la hegemonía del dólar. El caos es el lubricante que mantiene funcionando la maquinaria. Mientras haya guerra, hay dependencia militar de EUU.
Y mientras haya dependencia militar, el acuerdo de 1974 sigue vigente. La protección se paga con la lealtad monetaria. Es una red de seguridad que se alimenta de la inestabilidad perpetua. ¿Se fijan en cómo las narrativas mediáticas se enfocan en la moralidad, pero nunca en el balance contable? Se habla de derechos humanos en países con petróleo que no usan el dólar, pero se ignoran en monarquías aliadas. Hemos dejado de producir cosas para producir solo deuda y servicios financieros. Un imperio que solo vive de su moneda es un imperio parásito que eventualmente se quedará sin anfitrión. Estamos viendo los últimos suspiros de este modelo. Si el petrodólar muere, el dólar vuelve a casa. Y cuando esos billones regresen de golpe, la inflación hará que los precios actuales parezcan una oferta. Su nivel de vida se firma con sangre en Oriente Medio. Hablamos de una hiperinflación que podría destruir la clase media en tiempo récord. El privilegio de imprimir papel para comprar bienes reales es lo que sostiene la paz social dentro de Estados Unidos, a costa de la guerra fuera. Hablemos del presente e Irán. ¿Es realmente por su programa nuclear? El verdadero problema es que Irán opera fuera del sistema del dólar, vende petróleo a China en yuanes e intercambia recursos por bienes. Es el virus. Irán ha demostrado que se puede sobrevivir fuera de la red SWIFT y del control de Nueva York. Si ese modelo se extiende a otros productores, el castillo de naipes del dólar se viene abajo. Por eso, Teherán debe ser neutralizado. Si Irán prospera fuera del dólar, demostrará que el emperador está desnudo. Por eso, para el sistema financiero estadounidense, la destrucción o cambio de régimen en Irán es una necesidad de supervivencia económica, no una opción. Es la hipocresía necesaria para mantener el apoyo público. Si el país X vende en dólares, es un socio estratégico. Si el país Y vende en yuanes, es una dictadura brutal que necesita ser liberada. Busquen siempre el rastro de la moneda. Pero la tecnología ofrece una salida. Vemos el surgimiento de monedas digitales y sistemas de pago alternativos liderados por China y Rusia. No es solo una disputa por mercados, es una guerra por la arquitectura del mundo futuro. Es el experimento de la moralidad selectiva. Necesitan que crean que son los buenos para que acepten que sus impuestos se gasten en guerras infinitas. En la alta finanza solo hay acreedores y deudores. Y EU es el deudor más armado. Pero los aliados tradicionales empiezan a dudar en pleno 2026. Arabia Saudita ha empezado a flirtear con la idea de aceptar yuanes. Han visto lo que le pasó a Rusia y entienden que el dólar es un arma apagable. Riad sabe que si Washington puede congelar 300.000 millones de dólares a una potencia nuclear como Rusia, puede hacérselo a cualquiera. La confianza, que es la base de cualquier moneda, se ha roto definitivamente este año. Si Arabia Saudita abandona el petrodólar, el sistema que ha sostenido la prosperidad estadounidense durante 50 años se desmoronará en semanas. Adivinen qué está haciendo EU para evitarlo: incrementar la inestabilidad. Cada barril vendido fuera del dólar es un clavo más en el ataúd de la hegemonía. Washington está utilizando todas sus herramientas, desde sanciones hasta operaciones encubiertas, para frenar esta hemorragia de influencia económica. Cuando hay una amenaza inminente, los productores corren bajo el paraguas del Pentágono. El precio es la lealtad al dólar. La destrucción de la estabilidad es una póliza de seguro. Crea un entorno donde nadie es financieramente independiente. Si el mercado está aterrorizado, busca refugio. El dólar, respaldado por la fuerza militar, sigue siendo el refugio por defecto. Por eso, generar miedo e incertidumbre es una táctica financiera deliberada de alto nivel. Se gasta dinero en destruir una región para evitar que esa región destruya su dinero. Es un círculo vicioso que beneficia a la élite financiera y al complejo militar industrial, mientras el ciudadano paga la factura en impuestos e inflación. Los mismos que financian las campañas políticas son los que fabrican los misiles que aseguran que el petróleo siga vendiéndose en la moneda correcta. Es un negocio perfecto donde el riesgo lo pone el pueblo y el beneficio se queda arriba. La historia nos enseña que los imperios colapsan desde adentro cuando su moneda deja de representar la realidad.
El intento de salvar el dólar destruyendo a otros es un signo de debilidad. No es una reacción de fuerza, sino de desesperación. Hemos dejado de producir cosas para producir solo deuda y servicios financieros. Un imperio que solo vive de su moneda es un imperio parásito que eventualmente se quedará sin anfitrión. Estamos viendo los últimos suspiros de este modelo. ¿A qué precio mantenemos nuestro confort? ¿Es ético que nuestra estabilidad dependa de la inestabilidad de millones? El sistema nos ha hecho cómplices involuntarios de cada conflicto para tener gasolina barata y crédito infinito. Cada vez que usamos nuestra tarjeta de crédito, hay una conexión invisible con una operación militar en el otro lado del mundo. Es un contrato moral que la mayoría prefiere no leer, pero que define nuestra existencia diaria en Occidente. Pero la tecnología ofrece una salida. Vemos el surgimiento de monedas digitales y sistemas de pago alternativos liderados por China y Rusia. No es solo una disputa por mercados, es una guerra por la arquitectura del mundo futuro. El oro digital y las CBDC podrían permitir transacciones directas entre productores y consumidores sin pasar por el dólar. Esto rompería el monopolio del tesoro de EUU sobre el comercio global. La libertad financiera global está naciendo. Quien controla la moneda del petróleo, controla la riqueza del siglo XXI. ¿Cuánto más puede sostenerse este diseño con una deuda de más de 34 billones? El límite se está acercando y las decisiones en Washington son cada vez más erráticas. El mundo multipolar ya no es una teoría, es una realidad económica. Estos países representan más del 40% de la población mundial y no están dispuestos a seguir financiando el déficit de una sola potencia a cambio de nada. Tenemos que mirar qué sucede cuando el protectorado saudí se rompe y el casino se queda sin fichas. Imaginen que la calefacción gratuita se acaba y deben todo lo adelantado. Eso es lo que ocurre si Riad vende en yuanes. La monarquía saudí ha entendido que su supervivencia ya no depende solo de EUU, sino de asegurar sus mercados en Asia. El giro hacia el este es el golpe de gracia para el sistema nacido en 1974. El divorcio ha comenzado. Todos esos dólares repartidos por el mundo empezarían a volver a casa como una marea imparable. EUU ha exportado su inflación durante décadas, pero si la aspiradora global se apaga, toda esa inflación regresa de golpe a vuestras carteras. Hablamos de trillones de dólares que ya no tienen utilidad fuera y que inundarán la economía interna. El resultado sería una devaluación masiva de la moneda y una pérdida de estatus global que cambiaría la vida de todos para siempre. La guerra asegura que ningún sistema competidor pueda madurar. Es tierra quemada financiera. Si el patio del vecino está en llamas, nadie usará su moneda. La guerra es una característica esencial de la política monetaria de Washington. Siria, Libia, Yemen, Irak. No son conflictos aislados, son barricadas financieras. Se trata de impedir que se formen rutas comerciales y sistemas de pago que no utilicen el dólar. Es una defensa militar de un monopolio monetario. El mundo ha sido una esponja que ha absorbido los excesos de la Reserva Federal. Pero en 2026, la esponja se encoge. BRICS Plus construye sus propios recipientes. Dicen que ya no necesitan su agua estancada. El petrodólar muere. La saturación es total. El resto del mundo ya no puede absorber más deuda estadounidense sin poner en riesgo su propia estabilidad. La rebelión de los acreedores es el fenómeno geopolítico más importante de nuestra década. El fin del ciclo. El gasto militar no es para defensa territorial, es para defensa del señoreaje. Imprimir un billete de 100 cuesta 10 centavos. El beneficio es inmenso, pero requiere el garrote más grande para que acepten el billete. Sin portaaviones no hay demanda. El señoreaje es el impuesto más grande del mundo y no se vota en ningún parlamento. Se impone a través de la presencia naval en el estrecho de Hormuz y en el mar de China Meridional. Es la base real de la riqueza de Wall Street. Sin portaaviones en el Golfo, el imperio se queda sin ropa. Se crea una sociedad dependiente del conflicto para mantener el nivel de vida. Cada crisis interna genera una nueva amenaza en Oriente Medio, el miedo como herramienta de control. La maquinaria de guerra es la que garantiza que los contratos se sigan firmando en la moneda correcta.
Es un sistema de extorsión global sofisticado que utiliza la tecnología más avanzada para mantener un modelo de hace 50 años. Es como pagar en un restaurante con servilletas que dicen vale por una comida. Mientras todos las acepten, comen gratis. Pero los países ahora piden oro o yuanes. Ya no quieren servilletas firmadas por Washington que valen cada vez menos. El valor intrínseco del dólar es la fe en el gobierno de EEPUU. Pero esa fe se está agotando junto con sus reservas de credibilidad política. El mundo está volviendo a los activos reales, a las cosas que se pueden tocar y pesar. El papel pierde su magia. Quieren pasar del petrodólar al tecnodólar de control total. Necesitan una crisis épica para que aceptemos nuevas cadenas digitales. La guerra en Oriente Medio es el escenario perfecto para este gran reseteo monetario. El plan está en marcha. La transición del papel a lo digital permitirá rastrear cada centavo y apagar vuestras cuentas si no cumplís con las reglas. Es la evolución final del privilegio exorbitante hacia una tiranía financiera absoluta. No es teoría, es diseño de sistemas. El petroyuan es la daga en el corazón de la hegemonía. No es ideología, es quien controla la caja registradora del mundo. EEPUU. Prefiere sacrificar vidas antes que permitir un ajuste en su balanza de pagos. Es ingeniería financiera con pólvora. China ha construido la infraestructura necesaria para que el mundo respire sin el dólar. El sistema de pagos interbancarios transfronterizos es la alternativa real. El día que el petróleo fluya por ahí, el orden de la posguerra habrá terminado. Vivimos en una burbuja de consumo que se sostiene sobre violencia sistémica. El dólar es un contrato social impuesto por la fuerza. Cuando se rompa, redescubriremos el valor real, el trabajo real y la riqueza real frente a la ficción actual. La riqueza real es la producción, la energía y la alimentación. El sistema financiero actual ha ocultado esto bajo capas de derivados y deuda. El regreso a la realidad será traumático, pero necesario para construir algo más justo. Las próximas generaciones heredarán una deuda impagable. Se les dirá que el mundo es peligroso y necesitamos bases militares. Pero las bases protegen la demanda de un papel que pierde su magia. Estamos sacrificando el futuro por el presente. Nuestros hijos tendrán que pagar los excesos de una élite que prefirió la guerra antes que la austeridad o la competencia honesta. Es nuestra responsabilidad advertirles sobre la naturaleza real del sistema que van a recibir. La verdad los hará libres. Es el mito de Sísifo aplicado a la macroeconomía. Subimos la piedra de la deuda con cada guerra, solo para verla rodar con cada crisis inflacionaria. Destruir Oriente Medio salva al dólar hoy, pero es una victoria pírrica que destruye el mañana. Cuanta más deuda creamos, más guerra necesitamos para sostenerla. Es una adicción imperial que consume los recursos de la nación y la moral de su pueblo. El ciclo debe romperse antes de que la piedra nos aplaste a todos definitivamente. Esta distorsión premia la especulación sobre la producción. ¿Por qué fabricar algo si puedo imprimir dinero y obligar a otro a fabricarlo? Esta pereza imperial ha desindustrializado a Occidente y entregado el poder a Oriente. Dependemos de la violencia. Mientras nos enfocábamos en manipular divisas y financiar conflictos, otros se enfocaban en construir infraestructuras y dominar las cadenas de suministro. La fuerza bruta es el último recurso de un sistema que ya no puede competir con ideas. Cuando escuchen hablar de libertad en el próximo conflicto, busquen el rastro del dinero. Verán que se trata de mantener el flujo de dólares. La desdolarización ya es realidad. El año 2026 marcará la fragmentación definitiva. El ajuste será doloroso. Las élites ya están moviendo su capital hacia activos reales y nuevas jurisdicciones. El ciudadano de a pie es el último en enterarse y el que acabará sosteniendo el billete sin valor. La información es vuestro único seguro de vida ahora mismo. La relación entre el Pentágono y el dólar es una simbiosis mortal. Uno da la fuerza y el otro el financiamiento. El mundo se está cansando de financiar un estilo de vida que solo ofrece inestabilidad. Oriente Medio fue el sacrificio necesario en este altar. Recordad,
El petrodólar no es economía, es política de poder. La era del dominio unipolar está terminando porque su base monetaria ya no es sostenible. Estamos ante el cambio geopolítico más profundo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El fin de las servilletas firmadas se acerca. ¿Están preparados para un mundo donde el valor dependa de lo que realmente producen y no de las bases militares? La era de salvar monedas destruyendo vidas debe llegar a su fin. Es hora de despertar. Un mundo basado en el respeto mutuo y el intercambio justo es posible. Pero primero debemos desmantelar el sistema que nos obliga a ser enemigos por una moneda. La transición será difícil, pero el destino merece el esfuerzo de todos nosotros. El conocimiento es vuestra única defensa. No permitan que el miedo nuble su juicio. Exijan un sistema que no necesite de la guerra para ser valioso. El futuro es incierto, pero vuestra conciencia es vuestro mayor activo. No lo pierdan. Les habló el profesor Chang.